Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 31 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día y hasta ahora, pues, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Si es que le damos la bienvenida. Pastor Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, Jorrito, muchas gracias. Un placer poder estar nuevamente, como siempre, los martes y los jueves, aquí en la emisora Busco en Ti. Y hablando sobre gobierno civil bíblico. Este es un programa donde nosotros, pues, lanzamos la propuesta bíblica, la propuesta de Dios sobre gobierno, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Este es el programa donde hablamos de la propuesta de Dios y mostramos de diferentes ángulos cómo se puede intervenir para que haya más libertad. ¿Qué se puede hacer para que haya más libertad económica? Para que la familia pueda estar fundamentada en sus principios, para que la educación vaya de acuerdo a la idea que los padres tienen correcta de educación. Y pues las artes, la iglesia, las diferentes áreas de la sociedad, cómo pueden ser impactadas de la manera correcta, cada quien cumpliendo con su rol o su posición, su jurisdicción. Y de esta forma, cuando cada quien cumple con su jurisdicción, con la responsabilidad que tiene, entonces esto trae unas consecuencias demasiado importantes. Esta semana hemos estado hablando de economía bastante. Tengo un invitado especial que espero tenerlo el próximo jueves, peruano, que está enseñando sobre economía. Y quiero tenerlo aquí con nosotros para hablar un poco sobre cuál es la economía planeada por Dios para una persona, una familia y una sociedad. Pero hoy estaremos hablando un poco, entre todas las cosas, sobre gobierno y economía. Gobierno y economía. ¿Qué papel juega el gobierno en la economía personal, la economía de una sociedad? Es un tema pues muy valioso, pienso yo, que debemos entender que el propósito de Dios para una sociedad, qué es lo que Dios quiere, que nosotros como personas, ciudadanos libres, podamos disfrutar. Y una cosa que yo he dicho aquí una y otra vez, la repito ahorita, que cuando una persona es próspera, la nación es próspera. Cuando una persona es pobre, la nación es pobre. Esa es la idea correcta de gobierno y de economía. Que cada persona es libre para crear su propia riqueza. Y si el gobierno soporta, cuida y protege el trabajo de cada individuo, entonces la sociedad va a ser beneficiada. El desafío que tenemos es que, pues con la mentalidad que hay, que es la que debemos renovar, una mentalidad de control, una mentalidad en donde no queremos que otros prosperen, sino que sea solamente yo el que prospere. En este caso, hablando del gobierno. El gobierno no quiere que los ciudadanos prosperen. El gobierno quiere ser próspero él y recoger todos los dineros, recoger los dineros de las personas y luego repartirlo como quiera. Esa es la mentalidad socialista. Y muchas sociedades, muchas naciones se encuentran muy cómodas con ese sistema
en donde el gobierno les quita todo y luego les reparte y les da una miseria para vivir. Y la gente se acostumbra a vivir así, pero no es la idea correcta. La idea correcta es que cada persona crea su propia riqueza, la disfrute y que sea próspero, pues para ser generoso, ser próspero para beneficio de la misma sociedad en la cual vive. Entonces, en algún momento ustedes saben de que yo hago un audio. Mi audio se llama Mi Voz Patriota y lo hago, ahorita lo hago una vez a la semana. Uno de mis audios, yo estuve haciendo hice mi escrito porque para hacer el audio, pues hago el guión. Y hice un audio en donde hablo de que no faltan impuestos, nos sobran ladrones. Así se llama el audio que tengo, que hice. Y pues quiero leerles a ustedes un poco de lo que escribí en cuanto a esto. ¿Por qué? Bueno, porque una forma como el gobierno controla la economía de una sociedad es a través de los impuestos. Y también yo he dicho aquí que no estoy en contra de los impuestos, en ninguna manera, para nada. Hay que pagar impuestos. El dilema que tenemos es que los impuestos que tenemos son demasiados, excesivos. Y esto pues trae la quiebra individual, familiar y la quiebra nacional. Y hace que la gente pues dependa del Estado y como el Estado acumula todos los dineros de la nación, la gente comienza a pedirle y a pedirle al gobierno. Y si el gobierno no da, entonces la gente ¿qué hace? Marchas, protestas, la gente se vuelve violenta, en un sentido se vuelve violenta y comienza a destruir la propiedad común y a destruir la propiedad privada. Entonces todo se torna en un caos. Y en lugar de que haya una respuesta positiva, pues todo lo que hay es desastre, pérdidas multimillonarias y mucha gente en el camino quebrada porque le han robado su propiedad, le han destruido sus negocios. Esto es lo que ocurre cuando hay impuestos excesivos y pues esa es lastimosamente la mentalidad del gobierno socialista que quiere controlar la sociedad para que la sociedad depende del gobierno. Y por eso la gente, se dan cuenta hoy en día que la gente le pide al gobierno educación, le pide al gobierno comida, le pide al gobierno salud, le pide al gobierno casas, le pide al gobierno subsidios, le pide al gobierno un sinfín de cosas que al gobierno no le corresponde darle a la gente, pero como el gobierno le roba la plata a las personas, pues entonces la gente se ve en la obligación de exigir, entre paréntesis, sus derechos. Y ahí es donde viene el caos, el caos. Si nosotros pagáramos pocos impuestos, yo le prometo que tendríamos dinero para cubrir todas las necesidades que como personas tenemos. Pero como pagamos tantos impuestos, entonces no cubre lo que queda para las necesidades personales y por ende toca entonces mirar al gobierno, que esa es la idea. El gobierno quiere que todo el tiempo se le mire. Por eso el gobierno es tan grande. El gobierno acumula dinero y el gobierno tiene muchos trabajadores, mucha gente que le trabaja, a quien tiene que pagarle, pero lo necesita
para poder tener el control en todos los asuntos de la sociedad. Es tremendo. Entonces, el gobierno y la economía. ¿Qué tiene que ver el gobierno con la economía? Bueno, pues que el gobierno afecta la economía del individuo cuando requiere demasiados impuestos. Entonces, no nos faltan más impuestos, nos sobran ladrones. Ese es el tema de mi audio. Estas palabras recién las escuché y tienen mucha verdad. Claro, no es la única expresión de protesta que hacemos a un gobierno morboso, embriagado de poder, con un deseo de continuar oprimiendo a aquellos que prometió proteger. Los impuestos son la forma como legalmente el gobierno tirano oprime a los ciudadanos. Cada líder que busca congraciarse con aquellos que tienen el poder de ponerlo en lugares de servicio, siempre promete lo que nunca realmente puede cumplir. Y claro, no lo puede cumplir porque sus ideas no están alineadas al libro, es decir, a la Biblia. Cada año, a los ciudadanos, quienes somos los que sostenemos al gobierno, nos ponen una presión horrible, ya que el gobierno siempre está planeando cómo apoderarse del dinero que no ha trabajado, solo por el hecho de estar en una posición en donde puede decidir. Abusan protegidos por la misma ley injusta. La forma de sostener el famoso hueco fiscal, que en realidad es una gran mentira. Todos los años, en este país llamado Colombia, hay algo que llama el hueco fiscal. Nunca al gobierno le alcanza el dinero para cubrir su presupuesto, nunca. Todos los años hay que poner más impuestos por aquí, por allá. Se trata de inventar cualquier camino para recoger más dinero, supuestamente para cubrir el hueco fiscal. La reforma tributaria es una de las cosas que hemos experimentado este año nosotros, cuando el presidente quería hacer una reforma y la gente pues no se aguantó y tuvieron que detener la reforma, pero la reforma viene. Entonces la reforma tributaria se hacen y cuando se hace la reforma tributaria se le da más poder a la DIAN. La DIAN es la empresa encargada de perseguir a los supuestos evasores, ¿no? Entonces la DIAN recibe más poder para perseguir a los evasores de impuestos. Y cualquier plan para incrementar más impuestos que el gobierno planea o hace es algo ilegal. Y deberíamos nosotros oponernos sin ninguna duda a este desenfreno, a este vicio, a esta grosería. Deberíamos los ciudadanos colombianos oponernos a impedir que nuestros legisladores hagan leyes, propuestas de ley que involucren el dinero de los colombianos. Entonces, oponernos es una buena causa, pero hay que saber cómo oponerse. Entonces, déjeme aclarar el concepto de la evasión que el gobierno usa para oprimir a los pequeños empresarios. Por supuesto que sí debemos, lo que les dije a ustedes antes, pagar impuestos, pero estos deben ser los mínimos. Entonces, cuando un ciudadano no reporta, simplemente es una acción de defensa de su propiedad privada. El gobierno aprieta pensando que va a tener más dinero, pero la ecuación le sale contraria, ya que en lugar de recolectar más dinero, genera más legalidad y por ende más evasión. Quiero explicar esto, ¿no? El gobierno pone más presión, leyes, pidiendo impuestos por lo que quiera y quiere recoger más y más. Entonces, ¿qué es lo que qué actitud toman los pequeños empresarios?
en cuanto a esto. Comienzan a mirar cómo evadir y cómo no pagar los impuestos al gobierno. Y entonces viene lo que se llama un proceso de ilegalidad y algo que también se llama la doble contabilidad. Las empresas tienen que llevar doble contabilidad, una para mostrarle al gobierno y otra para llevar realmente el control de lo que producen y gastan. Pero todas estas acciones de la gente son una respuesta al abuso, a la opresión, a la tiranía del gobierno queriendo tomar lo que no le corresponde. El dinero que gana una persona trabajadora no le corresponde al gobierno, pero el gobierno sí considera que lo que usted gane tiene que darle un pedacito. De la torta tiene que darme un pedacito. Siempre el gobierno tiene un pedacito de la torta. Entonces, todas estas acciones incorrectas del gobierno lo que hacen es crear ilegalidad. Ilegalidad. Yo me acuerdo cuando estaba el presidente Santos aquí en Colombia de presidente, que hubo una reunión en Cartagena donde vinieron varios presidentes y era una reunión de unas exposiciones de economía. Y en ese tiempo estaba el presidente PPK del Perú, estaba ahí también en esa reunión. Y este presidente le dice a Santos estaba proponiendo subir el IVA del 16 al 19%. Y el presidente de Perú le dice, el doctor Santos, no suba los impuestos, no suba el IVA. Usted sube el IVA, los que pierden son los ciudadanos común y corriente. Ellos son los que pierden. Y yo estaba escuchando no entrevista, sino exposición del plan que había para recoger más dinero en el país. Y me pareció muy interesante mirar lo que el presidente de Perú le dice al presidente de Colombia. Estaba pensando, ¿cómo así? ¿Cómo así que si el IVA sube, los que sufren son las personas comunes y corrientes? Y es verdad. Ninguna tienda, ninguna ferretería, ninguna empresa comercial que venda productos y cobre el IVA, ella paga impuestos. El impuesto siempre lo va a pagar el que compra. Compra una herramienta, lo que usted compre que por ley tiene impuesto, eso no lo paga el que vende, lo paga el que compra. Entonces yo ahí entiendo lo que decía el presidente de Perú. Claro, si suben impuestos, pues las empresas, las que venden, lo que se convierten es en recaudadoras del dinero del gobierno. Entonces, un producto vale 1,000 pesos y yo tengo que pagar 1,018 o 1,019, lo que sea, tengo que pagarlo yo. Y la empresa esta lo recolecta y se lo manda al gobierno. Esa es la forma como funciona, pero siempre los impuestos, por lo menos el IVA y cualquier otro impuesto, el perjudicado es el comprador, el que consume. Y los que venden, pues, no tienen nada que ver, solamente lo cargan. Entonces, anualmente, el gobierno amontona una medida desorbitante de dinero. Y tanto dinero no le alcanza. Por esa razón es que la gente quiere llegar al gobierno, porque sabe que el gobierno maneja demasiado dinero. Y pues quieren llegar al gobierno para agarrar su tajada, de una forma o de otra. Entonces, el dinero que el gobierno recoge nunca le alcanza. ¿Cuál es la razón? Pues no alcanzan los impuestos, porque hay muchos ladrones en todas las esferas gubernamentales. Eso incluye
no solo lo nacional, pero también lo departamental y también incluye lo municipal. En su mayoría, los que corren para puestos públicos lo hacen motivados por la legalidad que existe en las leyes para robar a los que producen. Qué tristeza, ¿verdad? La idea equivocada son las que descomponen la sociedad. ¿Cómo es posible que se hagan leyes para que a través de las leyes se controle la economía de una persona? Pero bueno, esa mentalidad de robar es la que hay que cambiar. Entonces, lo más lamentable es que con conciencia de ley, con conciencia de legalidad, con conciencia aún de lo incorrecto y con conciencia de la no funcionabilidad, los líderes persisten en un sistema que causa ruina y pobreza. Nosotros todos, en su mayoría, todos los congresistas nuestros, todo lo que hacen al legislar es pensar cómo quitarle a unos para darle a otros. Le quito a este y protegemos a este grupo de jóvenes para que estudien, a este grupo de niñas para que vayan al médico, a estas mujeres que están solas, a lo que sea, cualquier cosa se inventan con tal de que el ciudadano pague impuestos. Hay una forma muy sutil en que nos quitan plata a nosotros y es con las estampillas. Hay algunas cosas que tenemos que hacer nosotros, negocios o cosas de salud aún, que para poder que eso lo hagan a uno y funcione, uno tiene que comprar unas estampillas. Y esas estampillas que uno compra son un impuesto. Y si uno no compra esas estampillas, entonces uno no puede o tomarse el examen o no puede hacer el negocio porque ese documento necesita tales estampillas. Esas estampillas las compra uno, las colocan allí y ese dinero es para el gobierno. Entonces, nos roban con estampillitas de 5,000, 3,000, 6,000 pesos, 10,000 pesos. Y uno cae porque uno tiene que hacer las cosas y en esas cosas de salud o lo que sea, lo que hacen es quitarle al ciudadano su dinero. Entonces, todos quieren robar a cualquier nivel de la vida, los que están, desde el que cobra por un servicio tan simple como es ir al baño, como el que ejerce influencia en puestos exclusivos de cualquier empresa. Esto es muy importante porque Colombia es uno de los países donde más impuestos se pagan. Aquí uno tiene que pagar impuestos a todos. Miren usted que para ir al baño hay que pagar. Hay que pagar para ir al baño. Si usted va a un centro comercial, donde supuestamente usted compra unos productos a un costo más alto, va a ir al baño y tiene que pagar. Y otra cosa que tiene que pagar usted en el centro comercial son el parqueadero. Fuera de que usted va a ir a comprar un producto a ese centro comercial, por eso tiene que pagar por guardar su carro y para poder ir a consumir algo. Y lo hacemos de una forma normal, porque estamos acostumbrados a pagar impuestos. Si uno se para en el semáforo, le salen 5 o 6 personas en el semáforo a pedir su impuesto. Uno le dice, le limpio el parabrisas y usted quiera o no quiera se lo limpia. Luego tiene que darle plata por obligación.
Otro sale con un palito a pegarle las llantas. Le pega las 4 llantas, viene y le dice, están bien, hay que darle plata por eso. Luego pasa el otro, unas bananas, y le dice, cómprame una banana. Y si no me la compra, pues deme algo. Y así sucesivamente. Lo más tenaz es que como es esa cultura de que hay que pagar impuestos, entonces si usted no le da algo a alguien, entonces eso se puede complicar. Eso puede traer acciones violentas. Y he visto algunos videos, por ejemplo, vi un video en donde un muchacho iba a limpiar el parabrisas y el dueño del carro le dijo, no, no me lo limpie. Y le movió las plumillas, no, no me lo limpie. Y el muchacho sí se lo limpia, que no me lo limpie, que sí se lo limpie. Y luego que lo limpió a la fuerza, entonces se asoma por la ventanilla y le dice, no me vas a dar una moneda. Y le dice, no, no te doy una moneda, yo te dije que no lo limpiara. No me vas a dar una moneda, no, no te doy una moneda. Comienza la discusión, la entrada estaba abierta, entonces manda la mano y se le roba el celular, se lo lleva. Otros, yo me acuerdo, estaba en un semáforo y había un hombre con unas piedras, jugando con ellas, piedras grandes. Luego se acercaba a pedir la moneda y donde usted no le la moneda, pues una de esas piedras iba a caer en su parabrisas. O sea que es una cultura realmente muy torcida la que tenemos nosotros aquí en Colombia, que, que todo el mundo le quiere sacar plata a usted, de una forma u de otra. Pero eso es una cadena, ¿no? Es una cadena que ha sido impregnada en la mente. Y para nosotros es muy normal eso. Pero cuando todo se llega a su límite, la gente ya no aguanta más los abusos, es cuando pues vienen las marchas, vienen las protestas y la violencia, ¿no? La violencia. Eso no debería ocurrir, pero es la estrategia equivocada que el gobierno usa. El gobierno usa una estrategia equivocada, pero la usa porque su mentalidad es así, comunista socialista. Y esa estrategia del socialismo. Como nosotros somos un país demócrata socialista, pues esas son las estrategias que usan los economistas del gobierno. Entonces, el gobierno afecta la economía del individuo, afecta la economía de la familia y de la sociedad cuando planea impuestos. Escuchen bien, porque la reforma tributaria viene. Está en el Senado ahorita mismo. Están tratando en el Senado de mirar a ver cómo la adornan, cómo hacen para que los ciudadanos, cuando la presenten otra vez, entonces no digamos nada. Bueno, son las costumbres erradas de una forma de gobierno que produce ruina y pobreza para todos. Pero quiero decirles que para esta costumbre hay solución. La solución, pues, es que las personas y los líderes volvamos al libro sabio, a la Biblia, en donde está de una forma clara y verdaderamente contundente como una persona, como una familia y una nación pueden ser libres, libres económicamente. La libertad se inicia cuando se le limita el poder a un gobierno déspota. O sea, nosotros los ciudadanos, eso es lo que tenemos que hacer, limitar el poder del gobierno. ¿Cómo se limita el poder del gobierno? Bueno, varias cosas. Número uno, debemos de dejar de pedirle al gobierno, ¿no? Porque si usted le pide al gobierno como no tiene plata, entonces usted le pide, pues entonces crea impuestos para darle lo que usted pide. Entonces, no pedirle al gobierno nada. Luego, pues llevando gente al Congreso, gente que
que entienda la economía como un sistema en donde el ciudadano es el que debe enriquecer sin el gobierno. Entonces, que renueve, que quite todas esas leyes injustas en donde se sanciona a la sociedad con impuestos por X o Y motivo. Entonces, sí impuestos, pero mínimos. Es ese. ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Pues quitando tantas leyes incorrectas, tantas leyes injustas, tantas leyes que son ilegales, que lo que hacen es oprimir la economía de los ciudadanos. Cada año los impuestos suben, los impuestos nunca bajan. Los impuestos suben todos los años. El impuesto de su casa y de mi casa, todos los años suben. El impuesto del carro, todos los años sube. Todo sube, todo sube, todo sube. Todo lo que tiene que ver con impuestos nunca se estabiliza, nunca se estanca, nunca. Porque el gobierno siempre quiere más, quiere más, quiere más, y uno tiene que trabajar más y más y más y más. Tiene que ingeniarse las más y más para poder pagarle al gobierno. Entonces, si los impuestos se limitaran, la gente sería más feliz, te prometo. ¿En qué sentido? En que la gente disfrutaría más de su economía, disfrutaría más del dinero que se gana, ahorraría, mejoraría sus casas, compraría mejor carro, viajaría de vacaciones, en fin, compraría mejor ropa, le daría mejor educación a los hijos, claro, porque no tiene que dar el dinero al gobierno, sino que cada quien administra su dinero. Entonces, limitar el poder del gobierno déspota. Eligiendo personas que entiendan. Dos, renovando las leyes para que el gobierno sea más chiquito. Que no haya tanta gente que trabaje en el gobierno. El gobierno deje de controlar. El gobierno tiene tantas instituciones, tiene instituciones para todo. Y hay instituciones, agencias, mucha gente trabajando para cumplir el propósito del gobierno, que es controlar al individuo. Todas las agencias, en su mayoría las agencias del gobierno, deben quitarse, deben cancelarse y dejar a la gente libre para que la gente sea productora, porque toda la gente que trabaja para el gobierno, toda la gente que trabaja en las agencias del gobierno, no son productores, son consumidores. ¿Me escucha? La gente que trabaja para el gobierno no son productores, son consumidores. Y entre más gente trabaja en el gobierno, más gente para consumir hay y menos gente para producir. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar esas agencias del gobierno, tantas agencias, tanta gente que trabaja en el gobierno, y que la gente quede libre para producir, para trabajar, para crear cosas. Bueno, esa es otra cosa que el gobierno, que tenemos que limitar al gobierno, porque el gobierno, otra cosa que hace es el control de los precios. Controla los precios. Cuando el gobierno controla los precios, entonces se acaba la libertad. Y aquí es donde entra la otra cara, y es el libre comercio, ¿no? Libertad para que las personas compren y vendan. Y las personas mismas le coloquen el precio al fruto de su trabajo. Así es como se limita el poder del gobierno. Cuando la gente se apropia, cuando la gente toma la responsabilidad y comienza a decidir por sí mismo. Claro, tiene que haber una conexión ahí, ¿no? Que el gobierno afloje, la gente sea libre y que la gente pueda producir. Mire, una de las cosas con la microempresa debería ser una de las cosas que debe traer prosperidad a las familias de los colombianos. Pero como el gobierno controla la microempresa,
Entonces, los microempresarios, para que se sostengan es muy complicado, porque el gobierno, una cosa de las que hace es que regula mucho a las microempresas. Y una forma de regularlas es lo que nosotros conocemos como las licencias. Una persona va a arrancar una empresa y antes de arrancarla tiene que pagar una cantidad de licencias. Licencia de salud, licencia, bueno, no sé, licencia de que depende de lo que vaya a hacer, ¿no? Depende del producto que vaya a desarrollar. Pero la cantidad de licencias son una opresión, porque una persona va a arrancar una empresa y necesita pagar, conseguir 3, 4, 5 licencias que son millonarias para poder que lo dejen arrancar su negocio. O sea que cuando la persona arranca su negocio, ya arranca quebrado. Y por eso los negocios no duran. Pero ¿quién se queda con la plata inicialmente? Con la plata que no se ha producido. El gobierno. Y la gente queda endeudada. Endeudada porque quebró. Fuera de que quebró, no tiene cómo desarrollar y crear riqueza, por eso está endeudada. ¿Y está endeudada con quién? Pues con el gobierno, con esta empresa, con el banco. Una de las cosas terribles es el banco. Los bancos nunca pierden. Ese cuentico ahora de la emergencia de salud, en el coronavirus, que los bancos iban a perdonar eh, eh, algunas tasas de intereses por varios meses a los que debían plata al banco, eso fue pura mentiras. Fue pura mentiras. El banco sí dejó de cobrar por un tiempo, pero el banco lo que hizo fue acumular. Luego, entonces pasaron 5 los meses que sean, y luego el banco lo que hizo fue acumular la deuda con más intereses. Terrible. Bueno, son las estrategias que hay para robar al ciudadano. Entonces, limitar el poder del gobierno y darle más lugar a la propuesta de Dios, que creó todas las cosas. Él sí sabe cómo funciona esto. Dejar que Dios sea quien promueva el valor del individuo. Otra cosa muy importante es respetar la propiedad privada. Y esa idea de respetar la propiedad privada solamente viene de Dios. ¿Saben ustedes? Sin la idea correcta de Dios, no se va a respetar la propiedad privada. El gobierno por eso no respeta la propiedad privada, porque tiene una idea incorrecta de Dios. Y recuerde que ningún gobierno es neutral en su religión. Entonces, el gobierno tiene una religión. Todos los que gobiernan tienen una religión. Y si la religión no tiene la idea correcta de Dios, grave. Grave porque el gobierno, si no tiene la idea correcta de Dios, piensa que lo que el ciudadano hace o el ciudadano produce, algo de eso le corresponde al gobierno, algo tiene que darle. No concibe que una persona genere productividad sin que también le dé al gobierno. Bueno, hay mucha gente que dice, sí, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Otra cosa, por ejemplo, los taxis. ¿Por qué cree que los taxis son tan costosos? Pues por todo lo que tienen que dar al gobierno, partiendo de la licencia. Para tener un taxi, una persona tiene que ser millonaria. No cualquiera puede tener un taxi, porque la licencia para tener un taxi vale más que el carro. Es un negocio multimillonario. Y fuera de eso, pues todos los impuestos, sí, los impuestos seguros que tiene que tener para poder funcionar. Eso crea ilegalidad. Por eso es que tenemos tanta gente haciendo la ilegalidad con sus carros privados. Y eso crea empresas como el Uber, InDrive y otras tantas que hay que crean su plataforma para que la gente los pueda usar
a un costo bajo. Los taxistas no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque tienen que pagarle tanto al gobierno, tienen tantos requerimientos y por eso ellos tienen un estándar. Ese estándar no lo dan ellos, ese estándar lo da el gobierno, porque el gobierno necesita plata, entonces por eso coloca las tarifas. Las tarifas no la debe colocar el gobierno. Yo estaba en Perú. En Perú es muy fácil ser taxista y en Perú uno negocia el viaje. Uno habla con el taxista y le dice, bueno, me lleva a tal parte, ¿cuánto? Tanto, le doy tanto, negocia. Y si él dice que sí, se monta y se van y lo hacen. No hay tarifas fijas, como las hay aquí en Colombia. Las tarifas fijas pues son el control del gobierno. Entonces, respetar la propiedad privada es una forma de limitar al gobierno. Cuando se respeta la propiedad privada, se inspira al individuo para que sea más creativo y produzca más. Claro, debe producir más con las bases de integridad, respeto y libertad. Entonces, el cristianismo deja de ser entonces lo que algunos piensan que es una secta. No, el cristianismo es la respuesta a la necesidad del hombre. Qué bien, la necesidad del hombre. Y la idea original de la creación, que perfila individuos que aplican la máxima universal. Un principio universal, con este término, que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la máxima bíblica. Y es un principio de economía, es un principio de relaciones, es un principio de los negocios. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. En fin, el gobierno tiene mucho que ver en la economía individual, familiar y nacional. Y si se regula, el gobierno se limita, la gente va a ser más libre, va a ser más próspera. Si no se limita, pues cada vez la gente va a estar más oprimida, trabajando más, luchando más, para poder responderle al gobierno, a lo que el gobierno cada año exige a través de la reforma tributaria. Pues bien, el tiempo se nos acaba, muchas gracias. Ten en cuenta, pues, que hablamos de que el gobierno afecta la economía a través de impuestos, afecta la economía a través de el control de los precios, afecta la economía a través de la regulación con licencias para todo. Pero esto nos haya ayudado a entender un poco más la situación, sobre todo para aplicar los principios de la libertad a cada individuo. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios, 4 de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos martes y jueves a las 4 p.m. aquí en su emisora cristiana Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.